Muchas gracias a mi hermano Yair por su presentación. Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos, por favor, para que iniciemos con este estudio de la escuela sabática. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a estudiar juntos esta escuela que lleva por título Violencia sobre la mujer. Y bien, hermanos, esta escuela sabática tiene un punto muy particular, es algo que en nuestros días, hasta nuestros días prevalece. Hemos oído, hemos presenciado también distintas manifestaciones, protestas en contra de este tipo de violencia y conocemos que realmente esto desgraciadamente no ha cambiado a lo largo de los años. Ha sido complicado, pero gracias a Dios también podemos decir que se han dado pasos hacia adelante en muchos sentidos, algo que también es bueno reconocer, que podamos ver en retrospectiva las formas en las que hemos avanzado, en las que hemos logrado también erradicar algunos tipos de violencia sobre la mujer, pero también es importante que podamos ver hacia adelante y veamos todo lo que nos falta recorrer para que, adquiriendo conciencia de todo ello, podamos realmente hacer un esfuerzo deliberado todos los días. Dice, mis hermanos, el objetivo de esta escuela sabática: evidenciar cómo las mujeres han sufrido y aún padecen actos constantes de violencia, pero que nuestro Dios nos hace reflexionar en estos actos con la finalidad de que no existan en nuestros hogares y de que evitemos la violencia sobre nuestras hijas, esposas, hermanas, madres, etc. Entonces, hermanos, el objetivo principal va a ser en esta mañana, primeramente, dice aquí evidenciar, sobre todo, hermanos, que podamos estudiarlo, que podamos entender cómo en el pasado y en el presente han existido estos actos, que podamos sensibilizar nuestros corazones también para entender cómo incluso a veces de manera implícita o pasiva llegamos a caer en un caso de violencia o abuso, y también, sobre todo, hermanos, que podamos reflexionar en el consejo divino, en la palabra de Dios, para que si existe en este momento quizás una circunstancia que nos está quizás convirtiendo en victimarios de este tipo de violencia, que podamos dejar de hacerlo, o también que podamos incluso exhortar a través del ejemplo o exhortar a través del consejo de nuestro Dios. Esto es lo que dice nuestro objetivo. Realmente quisiera mencionar que toda la Biblia, hermanos, nos exhorta a vivir en esta armonía, en este amor al prójimo. Lo hemos visto, lo hemos estudiado a lo largo de cada sábado, y esto es importante mencionarlo en esta escuela porque lo que vamos a entender también es que no podemos hacer ningún tipo de acepción de personas bajo ninguna circunstancia, y el género, por supuesto, es menos una excusa para que podamos llegar a tener algún acto en contra de las mujeres. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Existen, por supuesto, y también es algo que dice nuestro objetivo, diversas historias en las que encontramos este tipo de violencia. En ninguna de ellas el objetivo es que lleguemos a imitarlo, sino todo lo contrario. Cuando existe un ejemplo de esta manera, el objetivo es que lleguemos a reflexionar en cómo no debemos hacer cada una de estas situaciones, y sobre todo que reflexionemos en las consecuencias que llegan a ser pues muy desastrosas. Yo quisiera que viéramos también cómo en esta etapa moderna seguimos con estadísticas muy grandes de violencia contra la mujer, y ahorita vamos a ver algunos datos en este país en particular, pero que también es importante que tengamos en cuenta, mis hermanos. Tenemos una lectura bíblica en Efesios capítulo 5, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 5 y veamos cuál era la recomendación de Pablo para esta congregación en Éfeso. Podamos tomarlo como punto de partida. Efesios capítulo 5 dice los versículos 25 al 31, mis hermanos. Realmente es un reto muy grande que el apóstol Pablo trata de proyectar sobre los efesios. Dice varios puntos importantes. Me gustaría que pudiéramos cambiar de posición para dar esta lectura bíblica, mis hermanos. Efesios capítulo 5, y que leamos juntos los versículos 25 al 31.
Si nos encontramos ahí, vamos a dar lectura, mis hermanos, a una sola voz. Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua y por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Amén. Hermanos, tomen sus lugares, por favor. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en este versículo que encontramos en la lectura bíblica. Primeramente nos está diciendo en el versículo 25, la invitación es principalmente a los maridos, aunque me gustaría que extendiéramos la invitación a todos los que tienen algún contacto con una mujer, ya sea hermana, tías. Sabemos que existe cualquier tipo de relación, ya sea familiar o quizás en esta familia espiritual, mis hermanos, con las hermanas que tenemos en la fe, que tengamos justamente este consejo, que podamos ser apacibles, que podamos amarlos con este mismo amor que lo compara, hace un símil con el amor que tuvo Cristo por la amada iglesia. Y si hace este símil el apóstol Pablo, mis hermanos, yo creo que es importante que lo tomemos en cuenta de esta misma manera, que si Cristo estuvo dispuesto a padecer, estuvo dispuesto a vivir un amor pleno por la iglesia, incluso sin conocer a muchos de los que formaríamos parte más adelante de ella, que nosotros podamos mismos también tener este pensamiento, que podamos tener la empatía y que podamos entenderlo. Vamos a ver más adelante en nuestro versículo para memorizar algo importante en estas relaciones. Dice más adelante que también compara el amor que uno tiene, en este caso en particular a su cónyuge, con el amor que se tiene uno mismo. Dice que nadie se puede amar a sí mismo si aborrece a su cónyuge. Y eso también por extensión llegamos a poderlo aplicar a todos aquellos con los que nos encontramos. Y particularmente a las mujeres, mis hermanos, lo vamos a ver, que es un acto realmente pues cobarde, un acto que tiene muchas consecuencias malas, que podamos y que por supuesto van a desembocar en violencia hacia nosotros mismos cuando llegamos a hacerlo. Al final lo que dice, mis hermanos, es que tengamos un pensamiento de unidad, que el amor hacia un cónyuge, hacia una hermana o hacia la mujer que tenemos a nuestro lado tiene que estar basado en el entendimiento de que somos una misma carne, y lo dice el versículo 31, lo concluye de esta manera, que el hombre dejará a su padre y a su madre para volverse una sola carne, mis hermanos. Esto es lo que dice nuestra lectura bíblica. También es un punto de partida interesante porque ahora que veamos las estadísticas, vemos si la humanidad al día de hoy ha cumplido o ha seguido estas instrucciones. Vamos a ver, mis hermanos, el versículo para memorizar también. Este se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. También es una exhortación del apóstol Pedro para que se pueda entender y pueda existir esta, dice, ciencia en las relaciones. Pido a los hermanos que hayan tenido la oportunidad de memorizar este versículo, este pasaje en Primera de Pedro, que puedan ponerse de pie. Vamos a comenzar en esta mañana, como lo hemos hecho en otros sábados, primeramente con mis hermanos de mi parte derecha, justamente, luego eso en la parte de abajo, mis hermanos en la parte izquierda, y luego pasamos a la parte de arriba. Nuestro hermano Prócoro nos va a estar apoyando también con el micrófono. Adelante, mi hermana Teo. Gracias. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a heredera juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3, 7. Amén. Amén. Vosotros, hermanos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a herederas de la gracia del reino de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Pasaos. Y vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas justamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Amén. Amén. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas de la gracia juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas, según ciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia, juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotras, mujeres, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no sean impedidas.
Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amén. Amén. Sorry, I am pray Russian. Господь благослови эту церковь во имя Иисуса Христа. Аминь. Amén. Vosotros maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como heredera semejantemente, juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Me parece que son todos mis hermanos y hermanas de la parte de abajo. Mi hermano Prócoro ya se está dirigiendo también arriba para que aquellos que también memorizaron este versículo lo puedan decir, mis hermanos. Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Vosotros, maridos, semejantemente habitar con ellas, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. Son todas mis hermanos y hermanas también de la parte de arriba. Que Dios bendiga grandemente ese esfuerzo que han tenido mis hermanos para poder memorizar este versículo, que podamos sobre todo entender, por supuesto, como lo hemos mencionado, el significado, que entendamos la profundidad de las palabras del apóstol Pedro en este versículo. Dice una versión, hermanos, alterna, que es la Nueva Traducción Viviente, de la siguiente manera, porque aquí encontramos la palabra que deben habitar con ella según ciencia. Dice así esta versión: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Algunos otros dicen sean comprensivos, otras versiones. Dice también que como mujer puede ser más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, y de esta manera nada estorbará las oraciones de cada uno de ustedes. Me gusta esta versión, hermanos, primeramente porque menciona una palabra alterna a ciencia, un poco más moderna, que es entendimiento. Las que dicen comprensión también se me hace correcta. A veces llegamos a desvirtuar esta palabra de comprensión pensando que es complicado o que es algo que tiene que ser un esfuerzo. Sin embargo, lo que dice el apóstol Pedro es que, obviamente, siendo géneros diferentes, tenemos pensamientos también que pueden llegar a ser diferentes, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes formas de ver la vida, pero no significa que sea ninguna de las dos malas, más bien que lo que invita el apóstol Pedro es a que podamos llegar a esa unidad, que podamos tener siempre un equilibrio en todo aquello que hacemos. Por eso habla del entendimiento, y en este entendimiento es la manera en la que los invita a honrar a sus esposas. Y también menciona, pues en nuestro caso, en nuestra versión dice que es que la tratemos como un vaso más frágil, en algunos dice que es más delicada. Hace este símil también hablando en un aspecto físico, que es una situación meramente anatómica, fisiológica, para que, pues como hombres, como un hombre que pudiera llegar a tener más fuerza físicamente, que no tuviera nunca ese atrevimiento de llegar a levantar una mano contra alguien de la congregación que fuera mujer. Y por último, hermanos, también dice algo importante: nunca hace la acepción de las mujeres, sino que al contrario, dice que son juntamente herederas de esta gracia de la vida. En algunas otras versiones dice nueva vida, porque también ellas son herederas de la vida terrenal,
pero hermanos, somos herederos juntamente de la vida eterna a través de nuestro Maestro. No hay ninguna preferencia ni hay ninguna situación que nos haga entrar primero a hombres o mujeres, simplemente entramos de la misma manera, mis hermanos. Por último, también dice una advertencia o una motivación según se le vea, mis hermanos. Dice que de esta manera las oraciones no van a ser impedidas. Una motivación porque si nosotros vivimos en este mismo marco, seguramente nuestras oraciones van a ser escuchadas, y una advertencia porque por supuesto que si estamos en otras circunstancias, nuestras oraciones definitivamente no van a ser escuchadas. Mis hermanos, me gustaría que antes de pasar al material exegético me apoyaran mis hermanos en cabina a poner la segunda diapositiva de la presentación que traemos para esta mañana, para que pudiéramos ver algunas estadísticas del año 2021, de acuerdo al INEGI, aquí en México en particular, y viéramos cuál es la situación actual conforme a la violencia de género. Dice que el 70.1% de las mujeres de más de 15 años, hermanos, ha experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser de distintos tipos. Aquí las naturalezas que menciona son psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o algún tipo de discriminación. Por si fuera poco, hermanos, también dice que no solamente se viven estos incidentes, sino que se viven en al menos un ámbito de su vida, y desgraciadamente es ejercida por cualquier persona, que también pues incluye hombres y mujeres, y esto por supuesto es una estadística que se hace a lo largo de sus vidas, mis hermanos. Esto viene del INEGI en el año 2021. Conforme a las estadísticas, la violencia psicológica es la que representa la mayor prevalencia con el 51.6%, la violencia sexual con el 49.7%, seguido de la violencia física, 34.7%, y la violencia económica o patrimonial, así como la discriminación, en un 27.4%. Aquí tenemos una tabla, mis hermanos, la primera gráfica de barras es una comparación. En morado tenemos el año 2021 y en amarillo o mostaza tenemos el año 2016. Es una desgracia, hermanos, que si vemos pues las estadísticas, parece ser que la tendencia es que incrementó pues los números, los casos, la prevalencia total de violencia en mujeres con más de 15 años a lo largo de su vida. Solamente existe un rubro en el que disminuyó un poco, pero realmente pues es muy poco, la violencia económica y patrimonial, del 29 al 27. Y vemos en la otra gráfica, mis hermanos, pues ya son los números totales. Un poco antes, hermanos, en la anterior, pues son los números del último año, en 2021, que fue la última encuesta que se realizó. Pues realmente son muy grandes los números, hermanos. Se podría decir que aquí en México tenemos un problema pues grave realmente con respecto a la violencia contra la mujer. Ahora sí me pueden apoyar a mostrar la siguiente. Esta es una clase de mapa, hermanos, donde se muestra también este tipo de violencia, pero por entidad federativa aquí en la República Mexicana. Si vemos por los colores, el color gris representa pues la violencia más baja, aunque estamos hablando del 67.4, no es tan baja, pero desgraciadamente el color morado, que es más fuerte, es donde existe más del 71.2 en violencia contra la mujer, mis hermanos. Y si vemos, desgraciadamente, pues también se encuentra la Ciudad de México dentro de de este color, que es donde más se están perpetuando este tipo de violencia. Son las estadísticas que tenemos, mis hermanos. Vienen el INEGI, que fue la última encuesta que se realizó. Desgraciadamente, y no lo tenemos en este momento, pero las estadísticas a nivel mundial tampoco son muy diferentes. Bueno, fuera decir que en el mundo quizás tenemos una mentalidad diferente, pero desgraciadamente a lo largo del mundo es una realidad. Y por si fuera poco, México sí ocupa uno de los lugares que encabezan la lista en este tipo de violencia. Se han contado, mis hermanos, muchísimas organizaciones, fundaciones, movimientos, protestas a lo largo de todo el mundo para poder contrarrestar este tipo de violencia. Se han hecho muchas formas de llamar la atención de las autoridades, porque en muchas ocasiones son casos que quedan impunes. Y desgraciadamente a veces, aunque no exista una violencia directamente física o sexual, existen muchos otros tipos de violencia, como minimizar ciertos actos, como pensar que no pueden realizar ciertos roles, que también están presentes incluso en aquellos países que no tienen estadísticas tan grandes. Quisiera que lo tomáramos en cuenta en esta mañana, mis hermanos, para que viéramos cuál es la forma en la que debemos de proceder y sobre todo analizar cuál es la manera o
o las causas raíces de este tipo de actitudes. Si algún hermano o hermana de la congregación, mi hermana Teolinka, que nos pueda apoyar a leer el primer párrafo que tenemos en el material exegético, por favor. Gracias, hermano. Dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar, uno que ha existido y se ha normalizado a lo largo de los años y en la actualidad ha dado pie a tantas inconformidades, manifestaciones y disgustos, es la violencia contra la mujer. Es increíble cómo un ser que Dios trajo a la existencia y que nos acerca a la benevolencia de Dios, Proverbios 18:22, fue y ha sido víctima de abusos y daños de todo tipo, desde agresiones físicas, sexuales, emocionales, económicas, entre muchas otras, olvidando lo que el versículo de memoria enseña, es decir, dar honor especial a la mujer, considerándola también como una heredera del reino y la gracia igual que el varón. Primera de Pedro 3:7. Hermano, ¿me permite dar una participación? Gracias. Bueno, a mí me gustaría comenzar este tema aportando de dónde viene en la conformación de las sociedades la violencia a la mujer. Cuando se fueron conformando estos grupos sociales, en la mujer está sujeta a la descendencia y está sujeta, o de ella depende, que el grupo social exista hasta nuestros días, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido la causa de que haya un control sobre el cuerpo de la mujer, porque es el cuerpo de la mujer el que va a parir la descendencia de estos grupos sociales y que va a impedir la extinción del grupo social, ¿no? Y de ahí hasta la conformación de los países actuales que tenemos. Pero este control sobre el cuerpo de la mujer, en este control están presentes todos estos tipos de violencia que usted nos ha dicho desde que comenzamos el cuadernillo: económica, psicológica, sexual, etcétera. Toda esta violencia que vivimos día con día las mujeres tiene que ver en algo o en mucho nuestro cuerpo. Desde la época medieval, que se presentaba una sábana manchada para demostrar la virginidad de la mujer, era una especie de control sobre el cuerpo de la mujer, pero también está con quién se iba a casar. Un señor con su herencia no iba a casar, y lo vemos en la escritura, no iba a casar a su hija con cualquiera, con un esclavo o con un extranjero, lo vimos en la Biblia. Entonces él, el papá, tenía control sobre el cuerpo de su hija para ver con quién ella iba a tener relaciones sexuales y descendencia. Lamentablemente, hasta el día de hoy, tenemos esta especie de control sobre los cuerpos de las mujeres, y más en este país, como ya lo demostró con las estadísticas, pero lo tenemos muy interiorizado. ¿De qué manera? Y voy a mencionar algunos ejemplos. Los mexicanos estamos bien pendientes de con quiénes tienen relaciones sexuales las mujeres, cuando en teoría en el modelo económico que tenemos, el modelo social, que es el neoliberalismo, no debería importarnos, porque ya estamos en una época en donde la propiedad privada es el cuerpo, y entonces se supone que ya somos individuos y ya nadie le tiene que interesar mi vida privada. Sin embargo, en países como México, donde la violencia de género está tan alta, seguimos teniendo un control sobre los cuerpos de las mujeres. Otro ejemplo, la ropa. Ahí nos estamos fijando qué traen puesto. Les tomamos fotos, mira cómo se viste, ¿no? Eso es querer controlar el cuerpo y eso es violencia, ¿no? Y también aquí que guardamos la ley de la purificación, no le ha bajado. ¿Por qué no le ha bajado? ¿Qué pasa? ¿Que no la guarda o estar embarazada? Y ahí nos estamos fijando. Eso también es violencia, porque nuestro país ya no está en la Edad Media. Ha tenido todo un proceso de colonialización en donde también los españoles que llegaban aquí con sus hijas no casaban a sus hijas con el indígena, ¿verdad? La casaban con otro criollo o con algún peninsular, cuanto mejor. Y si no la podían casar, la encerraban, otra vez la violencia sobre el cuerpo, la encerraban de monjas, en un claustro, ¿no? Entonces, tenemos muy arraigada como mexicana la violencia o el control del cuerpo. Y eso es muy importante porque lamentablemente lo podemos reproducir aquí. Y lamentablemente las mujeres, las hermanas, estamos sometidas a chismes que muchas veces tienen que ver con nuestro cuerpo. Si reglamos, si no reglamos, si tenemos relaciones sexuales o no, cómo nos vestimos, si estamos morenas, si estamos rubias, si estamos güeras, estamos flacas, si estamos gordas, ¿no? Yo creo que este tema es una invitación
a los hermanos y a las hermanas a dejar de querer controlar el cuerpo de las hermanas, porque ya no estamos en los tiempos bíblicos. Sí hay una moral que debemos de guardar como parte de la Iglesia de Dios, pero eso no significa ni le da derecho al hermano o a la hermana a querer tener control sobre mi cuerpo. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, hermana Teo. También tenemos a mi hermano Mauro. Si gusta, a mi hermano Prócoro, si puede apoyarnos también con la opinión de mi hermano Mauro para que podamos justamente comentar algunas ideas al respecto. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermano. Pues creo que este tema que se nos presenta en esta escuela es fundamental y es tan grande que es un asunto de carácter universal. La Organización de Naciones Unidas estableció para esta década del año de 2020 hacia el 2030 algo que se llama la Agenda 2020-2030 y uno de sus 19 puntos principales es la igualdad, la equidad entre el hombre y la mujer, porque se trata de un problema internacional. Un signo de atraso de los países es el irrespeto, es el no respetar los derechos de las mujeres. La lucha por los derechos de la mujer se intensificó a mediados del siglo XIX y hubo mujeres de Francia y de Inglaterra muy destacadas, como alguien que se llamó en Francia George Sand, que fue la primera mujer que se vistió de pantalones y entraba a los clubes de hombres porque los clubes eran solo para hombres en Francia. Y en Inglaterra, ya hacia finales del siglo XIX, también vino un gran movimiento de liberación de la mujer que se extendió después a los Estados Unidos de América y de ahí poco a poco se ha filtrado hacia nuestro propio país. En lo general, la incorporación de las mujeres al trabajo vino con la Segunda Guerra Mundial, cuando en la Unión Soviética, digamos, las rusas fueron incorporadas al trabajo industrial y que ya estaban en el trabajo agrícola. Y esta incorporación lograda en la Segunda Guerra Mundial por necesidad se extendió también a los Estados Unidos de América y a toda Europa occidental. En el caso de nuestro país que mencionaba nuestra hermana, sí provenimos nosotros, los mestizos, que pues somos prácticamente todos, de dos razas que se llaman machistas o dos razas que pues han marginado a la mujer. Tanto la raza local nuestra, los aztecas y los demás grupos humanos aquí, que no incorporaban a la mujer plenamente, y desde luego la raza de España, que provenía también de una cultura muy antigua en que la mujer fue marginada, tal como lo ha explicado la hermana en su exposición. Afortunadamente, en nuestro país, que ha ido creciendo paralelamente a los Estados Unidos y también a Europa, y se ha filtrado mucho del avance de la mujer y el respeto a las mujeres, y también de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Afortunadamente, nuestro país también ha ido incorporando ya al trabajo industrial, al trabajo comercial, y desde luego ya estaban en el trabajo agrícola a la mujer, y se le ha ido respetando e incorporando sus derechos a las leyes, a la Ley Federal del Trabajo, a la Constitución de la República. Y precisamente en este momento todos sabemos, por la televisión y los periódicos, que estamos en eso. Hay una tendencia ya a la incorporación plena de la mujer, a los roles
productivos y políticos en nuestro país, y ya tenemos, por ejemplo, a dos grandes candidatas para la presidencia de la República, que si eso se lograra en cualquiera de los dos términos, sí sería un gran avance para el país y para la mujer mexicana. Así que yo felicito a los autores de esta escuela sabática y la exposición que usted nos ha hecho, querido hermano, y que sea para bien de nuestro país y de nuestra edificación también como matrimonios, como en la vida familiar, que cada día se respeten más los derechos de nuestras hermanas, de nuestras hijas, de nuestras esposas. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Mauro, también por su comentario. Hermanos, de acuerdo a lo que leíamos también, tanto el párrafo 1 como los comentarios que hemos recibido de nuestra hermana Teolinka y nuestro hermano Mauro, el primer paso para empezar es que identifiquemos que existe, porque leyendo un poco también acerca de algunas investigaciones dentro de las estadísticas mismas, hay quienes dicen que esto no existe. Dice parte de nuestro párrafo que es una actitud que se ha normalizado. Esto es que no pueden identificar que existe violencia porque consideran que ese es el trato natural que debe existir entre el hombre y la mujer, que esa es la forma en la que una sociedad debe funcionar. Entonces, el primer paso es entender, no de una manera pesimista para, pues quizás simplemente no actuar, sino de una manera optimista, que sepamos que podemos ser mejores, que podemos obtener sabiduría de Dios y sobre todo actuar con respecto a los ideales y el consejo que nos da para poder erradicar esta violencia que existe en las mujeres. Y en este caso, empezar por nuestra congregación. A veces es importante considerar el impacto que hemos de tener en todo el país, en una sociedad, pero hemos de empezar primeramente con nosotros mismos y posteriormente con nuestra congregación misma, en la que podamos ver una transformación en el respeto a nuestras hermanas, de parte tanto de los hombres como de las mujeres. Eso es lo que nos está diciendo primeramente el párrafo 1, cómo se ha normalizado esta actitud, que podamos identificar primero que existe la violencia tanto afuera como adentro, y que esto es una situación que viene del pensamiento, que es la forma de pensar lo que nos ha llevado a perpetrar estos actos y que lo hemos visto como normal. Entonces, sabiendo eso, mis hermanos, podemos ir hacia adelante e identificar los ejemplos bíblicos y cuál es el consejo divino. ¿Algún hermano o hermana que nos apoye con el párrafo número 2? Mi hermana Isabel quiere participar y mi hermano José Luis también tiene ese deseo. Si quiere nos puede apoyar con el párrafo 3 después. Nada más mi hermana, hermano Prócoro, mi hermana Isabel en la parte de abajo, discúlpeme, está aquí. Bueno, dice así el párrafo. Un abuso manifiesto en la Escritura es el sufrido por Tamar, la hija de David, la cual soportó a manos de su propio hermano un abuso sexual que la dejaría marcada por la vida y que a la postre traería caos en su familia. En 1 Samuel 13:12 al 14. Por su parte, otro caso de violencia que se aprecia en la Escritura y que permite ver cómo las mujeres en ese momento no podrían ser propietarias de una porción de tierra, es el caso de Mala, Noa, Ogla, Milca, Tirsa, hijas de Salpat, quien muere sin hijos varones, y eso provoca que queden desprotegidas y sin propiedad ni herencia. Números 27, 1 al 4. Hay muchos ejemplos que Dios a través de su ley reprimió para que no existieran injusticias contra la mujer. ¿Puedo opinar? Bueno, hermanos, pues sí, desafortunadamente más en la ciudad, aquí en México, pues hay mucha discriminación contra la mujer, pero también hay veces que nosotros nos contradecimos, ¿no? Las mujeres nos contradecimos porque criamos a los hijos cuando son hombres. No tomen la escoba, no la hagas, no, porque eres hombrecito, que lo hagan tus hermanas. Allá precisamente en el rancho, yo soy de un rancho, antes se daba mucho eso, que los hombres para el campo,
los hombres no tenían que barrer, no, las mujeres hacer la comida y llevárselas. Está bien, ¿no? Por un lado, pero por otro enseñamos nosotros las mujeres tenemos la culpa. Y ya después se nos reviene lo que nosotros criamos, ¿no? Dice, el que siembra cosecha, ¿no? ¿Qué hacen las señoras? No, tú no tomes la escoba, tú no laves trastes. Y ese es un problema también. Claro que sí. Yo tuve un hombrecito y 4 mujercitas. El mayor, yo quedé viuda, el mayor quedó de 11 años, mi hijo. Y precisamente allá en el rancho, pues luego me dicen, ¿cómo le hiciste que tu hijo es bien caballero, no? Pues no fue fácil, porque yo le decía a mi hijo, que tenía 11 años, yo trabajaba, hijo, vas a lavarle a tus hermanitas, porque pues yo como. No mamá, pues es que yo soy macho, me decía, estaban chiquitos, desde niños los enseñan en la calle, porque yo nunca le enseñé eso, en la calle, en la escuela. Ay, no, tú eres macho, tú eres esto. Le digo, hijo, pues por eso le vas a lavar a tus hermanas, porque eres machito. No, pues ni modo, sí, lo voy a hacer. Y ya la gente pasaba en la calle, los lavaderos estaban en el patio, se reían de mi hijo. Y él se ponía a bailar, le decía, ayúdenme. Y él no, pues como me obedecía, le lavaba. Ya después le dije, hijo, ¿les vas a cocinar? No, sí, mamá. Ya les empezó a cocinar a sus hermanitas las más chiquitas. Y hasta la vez les cocina, las tiene muy mimadas. Entonces, está bien eso, porque yo le he dicho a mi hijo, cuando vino a la ciudad a estudiar, le dije, vas en los camiones y ves a una señora grande, le tienes que dar el asiento, o a una jovencita. Tú debes de ser un caballero, porque eso debemos de criar nosotras, las mujeres caballeros, no patanes, perdón por la palabra. Entonces, y hasta la vez mi hijo, así son, y a las mujeres también les he enseñado eso. Si va un anciano, que es hombre, no por ser hombre, le tienen que dar el asiento, ustedes que son jovencitas. Entonces, a ambas partes les tenemos que enseñar, sea mujeres o sea hombres, a respetar a las personas mayores. Ahora veo en los camiones, van apretados, ¿no? Y los jóvenes, muy sentados, y van a una señora grande y nunca le dan el asiento. Y se ve muy mal, de verdad. En las sociedades se ve muy mal. Pero ese es el problema, hermano, que nosotros, las mujeres, nos contradecimos, y también los hombres. Es todo lo que puedo. Gracias, hermana María Isabel, ¿verdad, hermanas? María Isabel. Entonces, hermanos, desgraciadamente sí es una situación de pensamiento generalizado que ha llegado a perpetrar mucho los pensamientos de todos, incluso desgraciadamente, como dice mi hermana, de los más pequeños, y que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero me gustaría que viéramos justamente con respecto a esto los 2 casos que nos está planteando el párrafo 2. En segundo libro de Samuel, mis hermanos, encontramos la historia de Tamar, capítulo número 3. Me gustaría que resaltáramos, abriéramos nuestras escrituras para que resaltáramos cuáles son todas las situaciones que están mal, porque ciertamente el principal delito aquí, o la violencia, fue lo que provocó, lo que hizo Amnón con su hermana Tamar, pero la realidad es que alrededor de todo este acto hay muchas situaciones incorrectas que son justamente el caldo de cultivo para que se den este tipo de cosas. Capítulo 13 del segundo libro de Samuel, hermanos, menciona algo que inicia en el pensamiento de nuevo, que dice que Amnón estaba angustiado hasta enfermar por Tamar, su hermana, por ser ella virgen, y parecía a Amnón que sería cosa dificultosa hacerle algo. Ciertamente el pensamiento ya era incorrecto y ese es el primer paso, desgraciadamente. Pero hasta ese momento todavía no existía ninguna situación que pudiera marcar la vida de Tamar. Pero vemos el primer acto que está totalmente incorrecto, está en el versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y era Jonadab, hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarme, dile, ruégote que venga mi hermana Tamar, para que me conforte con alguna comida, y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo la coma de su mano. Entonces, hermanos, la primera actitud incorrecta es Jonadab, que desgraciadamente refleja los ideales que existía en ese entonces, o al menos de un cierto tipo de población que minimizó, que trivializó, que planificó de una manera
pues muy sencilla este acto de violencia, no dudó en proponer una idea de este estilo a Amnón, y pues refleja justamente que Jonadab y probablemente muchas otras personas tenían pues un poco aprecio por lo que podría significar la integridad y el abuso sexual hacia una mujer. Amnón, por su parte, también pone de su parte y escucha el consejo y realmente lo hace sin considerar ni meditar absolutamente o pedir otro consejo. Ese es el segundo error. Dice que lo hace, el versículo 6 nos relata cómo lo hace. David pues no conoce realmente de este plan, pero dice cómo en el versículo 11, en el versículo 12, pues que Tamar empieza a pedir este apoyo, que ella misma suplica que no se realice este acto. Aún así, hermanos, se realiza, conocemos la historia. Y un tercer error que también vemos en la historia en cuanto al pensamiento es que también el criado, en el versículo número 15, en el versículo 16, y ella le respondió, no es razón mayor mal de echarme que el que me has hecho, mas él no la quiso oír. Versículo 17, antes llamando a su criado que le servía dijo, échame esta allá afuera, y tras ella cierra la puerta. Entonces, hermanos, también el criado de Amnón tenía este mismo pensamiento de pues que minimizaba, que no tuvo valor por lo que había sucedido y que también de alguna manera fue un cómplice. En esta historia, hermanos, entonces vemos cómo hay muchos que intervienen desgraciadamente en los actos de violencia hacia una mujer. Existe, por supuesto, el principal, pero también alrededor de ellos siempre hay muchas veces consentimiento o a veces incluso esta pasividad en el actuar. Incluso, hermanos, desgraciadamente David mismo fue pues muy laxo con el castigo, con sus acciones. No parece, o al menos la Escritura realmente no dice que a Amnón se le haya reprendido de ninguna manera. ¿Y qué provocó esto en el futuro, hermanos? Una escalada de violencia que a David posteriormente probablemente le llamó la atención y él mismo entendió que cometió un error muy grande al minimizar y trivializar un problema tan grande con su hija Tamar. ¿Qué pasa? Que viendo esta impunidad de parte de su hermano Absalón, lo que hace es que toma venganza por sí mismo, termina matando a su hermano Amnón, y posteriormente pues sucede también una escalada de violencia con David y su hijo Absalón que termina en la muerte del mismo Absalón. No podría decir exactamente que este es el origen de toda esta historia, pero realmente sí vemos que tiene una consecuencia nefasta, hermanos, cuando llegamos a entender que hay muchos involucrados, incluso nosotros cuando llegamos a ser pues un oído sordo u ojos que no ven ante las situaciones que podemos encontrar allá afuera. Nuestra responsabilidad también es que podamos tomar esta conciencia y ser activos en la defensa de las mujeres. También, hermanos, tenemos un ejemplo en Números 27, este es mucho más breve, solamente quisiera que lo revisáramos para que viéramos si quizás no conocemos esta historia, lo que sucede, porque realmente aquí la intervención es directa de nuestro Dios. Números capítulo 27 menciona lo que existe. Este primer ejemplo que veíamos pues tiene muchos tipos de violencia, vemos física, por supuesto, de parte de Amnón, sexual. Existen violencias implícitas dentro de los consejos tanto de Jonadab como de pues el criado, e incluso quizás el omitir o minimizar esta circunstancia. Entonces son varios tipos de violencia que encontramos en esta historia. El versículo 27 es un poco más breve y dice así, versículo 1. Y las hijas de Salfaad, hijo de Heber, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, y Noa, y Ogla, y Milca, y Tirsa, llegaron y presentáronse delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, el cual no estuvo en la junta que se reunió contra Jehová en la compañía de Coré, sino que en su pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Salfaad, has de darles posesión de heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Amén. Hermanos, el tipo de situación que tenían aquí era principalmente económica, porque su patrimonio, el INEGI define también justamente un tipo de violencia patrimonial, entonces pues sería realmente patrimonial en ese sentido, pero pues su patrimonio estaba en juego y una mujer que no tuviera este tipo de patrimonio iba a tener una vida muy difícil en esos tiempos, hermanos. Y la intervención de Dios, gracias a todo lo que surge alrededor de
de esta peregrinación en el desierto es que directamente les da la razón a estas 5 mujeres hijas de Salfaad, y realmente si leemos un poco más adelante, Dios mismo es el que da la pauta para tener ese amor con el prójimo y en particular con los que son más desamparados. ¿Cuál es entonces la respuesta, mis hermanos? Es que entendamos que tanto hombres como mujeres somos herederos tanto de la vida, como dice el versículo, como de las bendiciones de nuestro Dios. Que podamos tener eso en mente y que eso nos ayude justamente a respetar la palabra divina. Vamos a pasar al párrafo número 3, que está íntimamente relacionado. Lo va a leer mi hermano José Luis, y si quiere mi hermana Sandra nos apoyó con el 4 después. Sin embargo, el hombre que no conoce a Dios comete cosas horrendas contra la mujer, y sabiendo las diferencias que hay entre hombres y mujeres, han hecho que se perciba a la mujer como débil, de poca inteligencia o improductiva, pensamientos más que alejados de la realidad, pues Salomón describe de una manera excepcional todo lo que es capaz de hacer una mujer. Sin embargo, a pesar del gran trabajo que efectúan las mujeres, tiempo atrás no tenían derecho a votar, percibían menores salarios por su trabajo, aunque fuera el mismo que el que desarrollaba un hombre. Eran, y en muchos lugares aún se les percibe como un objeto sexual o como una trabajadora para el varón y subordinada a labores domésticas, sexualizándolas y menospreciándolas. Basta observar cómo ellas en las calles, en el trabajo o escuelas, las insultan, las acosan y las menosprecian, ignorando que la palabra de Dios exige tratos igualitarios, siendo que hombres y mujeres pertenecemos a Dios, mas ni el varón ni la mujer sin el varón, en el Señor, porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todo de Dios. Muchas gracias, hermano José Luis. Entonces, hermanos, entendemos aquí, desgraciadamente son muchas las instancias que dice que existen de violencias, tachar a una mujer con poca inteligencia, improductiva, objeto sexual, trabajadora para el varón, subordinada, menospreciar el esfuerzo y entender, hermanos, que todo esto es una situación totalmente incorrecta. Hay un estudio que se hizo en Australia, hermanos, que define las causas raíces o que son factores que promueven esta violencia, y generalmente se atribuyen 2, que es una, la distribución desigual de poder y recursos que ha existido entre ambos géneros, y también una rigidez en definir roles específicos tanto para hombres y mujeres. Esto significa que tenemos a veces una rigidez muy grande entre lo que puede hacer un hombre y lo que puede hacer una mujer, que también lo mencionaba nuestra hermana Isabel, con respecto a que un hombre tiene ciertos roles y una mujer puede definir y puede desempeñar ciertos roles. Esa capacidad, hermanos, que le arrebatamos tanto a hombres como mujeres al final del día para decidir lo que ellos quieren hacer, es una forma también en la que ejercemos violencia. Además de esto, hermanos, desgraciadamente hay estos tipos de violencia implícita, y que me gustaría mencionarlos porque están justamente presentes en los ejemplos que vimos. Uno es que es implícito, simplemente ninguno de ellos es directo, pero la primera es que legitimamos la violencia contra la mujer. Pensamos que es normal y que el hombre tiene ese derecho. Tenemos a veces a decir frases como, pues es su pareja, él puede hacerlo, ¿no? De esa manera. Llegamos a excusar la violencia, hermanos, atribuyéndolo a factores externos que aparentemente son incontrolables. A esto me refiero a que a veces se han justificado abusos sexuales diciendo que quizás el hombre no tiene la capacidad de controlar su líbido o su apetito sexual, o que simplemente su furia es incontrolable. Completamente incorrecto. Minimizamos o trivializamos el impacto que puede tener un abuso contra una mujer. Podemos decir que no es para tanto, que no la tocaron, que no existió algo pues que vaya más allá. Minimizamos situaciones que son graves. Minimizamos también la violencia cuando negamos su seriedad, cuando pensamos que realmente esto está pasando desde hace años, la sociedad siempre ha sido así y esta persona se está quejando delante de nosotros. Y por último, también a veces llegamos a cambiar a los responsables de cada una de estas situaciones, cambiamos víctima por victimario. Llegamos desgraciadamente a decir, hermanos, que la mujer es en parte causante de su propio abuso. Decimos cosas como que ella estaba utilizando una ropa provocativa, ella lo estaba provocando. Todas estas son actitudes, hermanos, que han dado paso, tanto en hombres y mujeres, a que lleguemos a violentar de muchas maneras y que también se escale, que los números sigan hacia arriba. Vamos a pasar al número 4, hermanos. Está íntimamente relacionado también con el 3 y esta es la primera parte que vamos a entender de cómo podemos alejarnos de este pensamiento. Dice,
Basta preguntar a nuestras madres, esposas, hijas, hermanas, tías, sobrinas e incluso a nuestras hermanas espirituales si alguna vez han sufrido acoso en la calle o malos tratos, menosprecios, o si en algún momento se han sentido señaladas, regaladas, oprimidas, omitidas e incluso en nuestra congregación por el solo hecho de ser mujeres. Si bien existen casos excepcionales en los que las mujeres no hayan sufrido ningún tipo de dificultad o de violencia, el mundo ha hecho normalización, el mundo ha hecho creer que estas conductas nocivas están bien. Esta normalización ha provocado que lleguen a cometer feminicidios. Esto es matar a un ser creado a imagen de Dios por el solo hecho de ser mujer. ¿Puedo opinar? Sí, hermana, adelante. Bueno, en base a un ensayo que hizo Marta Lamas, bueno, quisiera dar una pequeña información y opinión al final. Marta Lamas tiene un ensayo de 5 hojas que espero que lo lean. Está muy importante porque habla sobre la violencia y el sexismo. No está muy alejado de nuestro tema, claro, pero sí ahí nos da un enfoque de qué la construcción que ha hecho la sociedad acerca de la mujer, de la diferencia, ¿no? Porque es claro que la diferencia se ve en el cuerpo, ¿no? Ella es diferente a mí por esto, por el otro y el otro. Se enumeran varios puntos de diferencia. Y en base a esa diferencia del otro, no se admite en nuestro pensamiento cristiano, o más bien, no se reconoce, por eso el objetivo de nuestro tema es evidenciar, reflexionar sobre este acto de diferencia que hacemos, y no solamente como cristianos, sino como sociedad en general. Ya detectando la diferencia que ponemos entre la mujer y el hombre, se llegan a muchos abusos, muchas violencias, ¿no? Ya sea de mujer a mujer, de mujer a hombre, ¿no? Hasta las mismas mujeres, como lo hemos comentado, hemos ejercido violencia a nuestras hermanas en algún aspecto. Y eso está muy lejano, como nos menciona el cuadernillo, de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque en varios textos, como lo estamos viendo, Él no quiere hacer diferencia, Él no hace diferencia, Él quiere igualdad, o sea, Él nos exhorta a que veamos esa igualdad. Entonces, es muy interesante replantearnos cómo vemos al otro, o sea, ya fuera del género, ¿no? Bueno, ahí ya me estoy metiendo en un tema también bastante complicado, porque ya tocando el tema de género, vemos distintos roles que ha pasado la sociedad a poner, digamos, esto le toca a la mujer porque es más, sus manos son más hábiles para hacer esto, el otro, la cocina, ¿no? Y al hombre por su cuerpo y entonces, ¿de qué viene esto? Que nosotros ya estamos tomando como en nuestro hogar, bueno, ahí todo empieza, ¿no? Desde el hogar, a enseñar estos roles a nuestros hijos. No, por ser hombre te toca esto, hacer esto, el otro. Y no, lo que debemos hacer, bueno, yo no soy madre, pero pues soy hija, ¿no? Y como hija me ha tocado muchas cosas que yo digo, pero también mi hermano lo puede hacer, también él puede ejercer esto y lo otro. Y sí, o sea, lo podemos hacer, incluso, pues, o sea, no mi cuerpo me impide a hacer lo que el otro puede hacer, no puedo utilizar mi inteligencia. Entonces, bueno, para ahí la recomendación de que los que tengamos hermanos, hijos, nos tratemos por igual, ¿no? Que desde ahí rompamos esa pared de diferencias, de roles, de lo que la sociedad ha impuesto, y es difícil, claro, porque vivimos en sociedad,
en comunidad, en familia, en todo. Es difícil romper esas paredes de sexismo y de roles de género, así, ¿no? Pues sí es complicado, pero para eso estamos aquí, ¿no? Exactamente. Para eso estamos aquí, para aprender a renovar nuevas ideas y estudiar, ¿no? Por eso les comentaba, recomendación de que lean este ensayo, y también diferentes autoras que hablan sobre la violencia, feminismo y muchas cosas para estar enterados, ¿no? Y de lo que Dios quiere para nosotros en general, ¿no? Y pues no solamente pues quiero hablar al vacío, sino pues dar también algunos textos que pues nos dicen sobre la igualdad que quiere nuestro Dios. El primero que nos enseña esta igualdad es Génesis 1, 26, 28, para los que no son de la iglesia, ¿no? Y para las hermanas que, bueno, están estudiando feminismo y todo eso, pues sí hay igualdad en nuestra Biblia, sí hay muchísimos textos y algunas yo creo que se van a topar pared, ¿no? Con algunas cosas que están difíciles, pero, por ejemplo, pues la mujer cuando no pasa a predicar enfrente, pues no es que no pueda, lo puede hacer, pero puede hacerlo en distintos lugares, no solamente aquí, sino en todos los lugares, ¿no? Entonces, lo vamos a revisar también, de hecho, exacto. Más adelantito, hermana, vamos a tener esa oportunidad también. No me adelanto. Sí, justo Bueno. No todos los versos, el tiempo es limitado, desgraciadamente, sí. Pero procuraremos definitivamente también tocar estos versículos. Mi hermana nos dio uno y también ahorita vemos unos, mis hermanos, para que lo tengamos en cuenta. Muchísimas gracias, hermana Sandra, por su participación. Vamos a continuar, hermanos, justamente en esta misma línea de pensamiento. El párrafo que se acaba de leer es importante porque concluye justamente con lo que hemos estudiado. Ya estudiamos el pensamiento que viene, que está cimentando muchas de estas cosas. Tenemos que enfocarnos no en personas, sino en el pensamiento, porque todos de alguna manera a veces llegamos a culpar a una persona o a un grupo cuando en realidad es algo que está generalizado. Es la idea, es el pensamiento que está incorrecto lo que nos lleva a esto. Mis hermanos en cabina, si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva, solamente para que podamos pasar a lo que viene en el párrafo número 5. Es el pensamiento incorrecto, hermanos. Vimos dos ejemplos en Samuel y en Números sobre este pensamiento que está generalizado, y también pongo una frase que dice así: sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas. Tenemos, hermanos, que enfocarnos en la idea principal, en aquello que está provocando que llegamos a actuar de esta manera, para que en lugar de culpar a los demás empecemos primeramente con nosotros y a través de una idea que es opuesta a la violencia podamos transformar la sociedad y nuestra congregación. Hermanos, sabiendo esto, ya que identificamos también lo que está incorrecto, es importante que veamos cuál es la manera en la que nosotros tengamos que actuar. Vamos a leer el párrafo 5, le voy a pedir a mi hermano Claudio, que también tiene una participación, que nos pueda apoyar con el párrafo número 5, y también si quiere dar su participación, nada más pedimos que sea breve porque se nos acaba el tiempo. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos. Dice, ante este grave problema que se vive en nuestra sociedad, es labor de todos nosotros modificar nuestra manera de pensar y erradicar las malas costumbres que aún persisten en nuestra vida. Debemos permitir que la palabra de Dios modifique nuestra mente y que en verdad nos haga sentir un nivel de empatía y de amor al prójimo tan alto que las ofensas, los maltratos o cualquier otro acto de violencia sobre nuestras hermanas lo percibamos como hacia nosotros mismos. Desarrollar este nivel de amor nos obligará a erradicar de nuestra mente todo tipo de violencia contra la mujer. Y pues, hermanos, yo quería dar una participación pues breve. Primero me gustaría comenzar con algunos conceptos para pues tener claro qué es lo que quiero mencionar, ¿no? Hay una frase de una canción de rap que es muy interesante, que empata completamente con lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? La violencia
tiende a ser minimizada, normalizada. Y esta frase dice, el problema viene cuando no ven el problema y el problema se queda cuando lo niegan. Eso es una frase muy buena porque nos está diciendo lo que es la normalización, ¿no? La invisibilización de un problema. Entonces, eso sucede en nuestra sociedad actual. Y pues como conceptos me gustaría decir que es la violencia, ¿no? La violencia no solamente se limita a la agresión, que a veces entendemos que es golpear o ofender, ¿no? Con palabras, sino la violencia es toda acción o omisión que tiene como fin menoscabar la dignidad humana. ¿Y qué quiere decir eso? La dignidad humana es un atributo que tenemos todos los seres humanos que nos faculta para hacer lo que queramos con nuestra vida, modificar nuestro entorno y nuestra vida a como queramos. Tanto es así que el hecho de estar aquí en la iglesia es un ejercicio de nuestra dignidad. Tenemos la libertad de tener una fe, ¿no? Profesar una religión. Entonces eso es en sí a grandes rasgos la violencia. Tiene distintas dimensiones y manifestaciones. Dimensiones podríamos hablar, la violencia política, por ejemplo, la violencia de género, la violencia estructural, ¿no? Son distintos conceptos que también tienen mucho que ver. Y algunas manifestaciones de la violencia, al menos podríamos hablar de niveles, de 3, opresión, represión y supresión. La opresión es causar agobio o molestia contra una persona. La represión es castigar por las acciones que una persona hace en ejercicio de sus derechos. Y la supresión es cancelar o desaparecer. O sea, incluso llega hasta acciones como el matar a alguien, ¿no? Porque pues no te dejo hacer lo que tú quieras. Ejemplos de eso contra la mujer lo tenemos en la historia, ¿no? ¿Qué sucedía en 1800? La mujer no tenía derecho a votar, ni los campesinos. ¿Por qué? Porque decían las élites que estaban en el poder y los que tenían actividad política, decían que estos grupos no tenían criterio para decidir quién los iba a gobernar. Eso se modificó hasta la Constitución de 1917, donde se le permitió el voto únicamente a los campesinos. Después fue hasta mediados del siglo pasado cuando a la mujer se le permitió votar. Entonces, está muy bien que denunciemos todas estas situaciones, ¿no? Que vive la mujer en el mundo, porque incluso lo tenemos hasta actualmente, ¿no? ¿Qué sucede con la música de banda y reggaetón, por ejemplo, ¿no? Esto que llaman ahora los corridos tumbados. Todo gira en torno a que el hombre es el macho, el poderoso, y la mujer pasa relegada a un segundo plano, a que es el objeto de sexualización, la cosificación, y entonces eso es lo que lamentablemente escucha la sociedad, ¿no? Decimos que mayormente los jóvenes, pero también los mayores de edad, ¿no? La gente mayor. Entonces esos son problemas, son violencias que pasan, ¿no? Que pasan desapercibidas. Sin embargo, lo que yo quisiera decir también es que la violencia genera desigualdad. La desigualdad también es un rasgo de la violencia. ¿Qué es la desigualdad? Como bien decía mi hermana Isabel hace un rato, decía que la discriminación en sí, la desigualdad, perdón, es tratar discriminadamente a algunos sectores sobre otros, darles un trato preferente o un trato diferenciado negativo. Ajá, ¿y cómo podemos ejemplificar esto? Digamos que hoy en día saliera una ley que dice la mujer únicamente tiene derecho a decir 10 palabras en público. Eso sería un rasgo de opresión, porque es dominio. Te estoy limitando a que únicamente expreses 10 palabras al día en público. Si esa ley subiera su intensidad, pasara a una represión, diría, dijiste 11 palabras, entonces te voy a imponer una multa o una sanción. Y la siguiente, la supresión sería, la mujer ya no tiene derecho a hablar, absolutamente nada, ¿no? Que es como lo que critica mucho Occidente con los árabes, ¿no? Que incluso les ponen la burka a las mujeres, ¿no? Sí. Ahora, otra cuestión también importante es que a veces hay pasajes que son controvertidos en la Biblia y que me gustaría también, sería fantástico que algún día alguien nos explicara son complicados, justamente. Sí. Un contexto, ¿no? De qué es lo que pasa con estos textos, porque por ejemplo, ya para terminar traigo algunos ejemplos. En 1 Corintios 14:34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Y hay otro texto también que dice en 1 de Timoteo 2:15 dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciera en la fe y caridad y santidad con modestia. Entonces, cuando vemos estos textos y los contraponemos con otros, por ejemplo, decimos, ¿hay igualdad? Sí, hay textos que hablan de la igualdad, que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay mujer ni hombre, todos somos iguales, ¿no? Pero también lo contraponemos con otros textos que dicen, por ejemplo, que Débora era una jueza. Entonces, Débora tenía acceso al poder. Eso es una realidad. Dios desde el principio no se opuso a que hubiese esa diferenciación entre hombre y mujer. Esa diferenciación se creó hasta después, ¿no?
Entonces, hay otros textos, por ejemplo, también Junias es un caso muy particular. Junias fue un apóstol que posteriormente en los textos que se reescribieron de los unciales, o sea, donde aparece en el Nuevo Testamento, en unos textos aparece como hombre. Es Romanos 16:7, donde dice, Pablo le manda saludos a Junias y a Andócrito, me parece que son dos sujetos que eran sus paisanos, sus compatriotas, dice, así lo dice la Biblia. Pero lo que pasó es que ahí la palabra union en griego está en caso acusativo, y union con una N al final puede indicar el caso acusativo femenino o masculino. Entonces, lo que pasó fue que en otros escritos posteriores, como el D2 y el B2, y de esto lo habla un artículo que se llama Junias, la apóstola transexuada, de una autora que se llama Cristina Conti, está bastante bueno. En ese texto se nos habla de cómo es que gramaticalmente se le cambió el sexo a Union. Entonces, es interesante cómo es que se hizo esto para seguir manteniendo la posición de la mujer a un segundo plano, ¿no? Entonces, para terminar, yo pienso que es muy complicado, sí es muy complicado, y sería pues muy bueno que algún día se nos explicara un poco más a detalle de estas cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué lo digo? Porque a veces también en la iglesia, al menos antes de pandemia, de la población que se presentaba para los cursos de preparación para ser obreros, el 70% eran mujeres, hermanos. Sin duda, hermano. Entonces, no darles también estos espacios, espacios para que puedan predicar la palabra también es un rasgo hasta cierto punto de violencia, porque no se le permite a la mujer expresar, enseñar. Eso es algo complicado, ¿no? Pero también vamos a ver más adelante justamente esos textos que dio mi hermano Claudio. Entonces, son importantes. Con eso quería terminar mi participación, hermanos. Pasa a vosotros. Gracias, hermano Claudio. Vamos a tener quizás el espacio, hermanos. Son textos que son complicados porque sobre todo se toman fuera de contexto, ¿no? Cuando se tienta a Cristo, graciosamente las tres cosas que se dicen son bíblicas. El mismo, pues en esa tentación se usa la Biblia para la tentación, y es importante justamente entender un contexto muy amplio en textos que llegan a ser complicados. Desgraciadamente a veces hemos utilizado hasta la escritura para justificar incluso homicidios y genocidios, porque se lee pues fuera de un contexto y de acuerdo a lo que conviene. Es importante que también nos demos ese momento, quizás en el futuro, mis hermanos. Ahorita me gustaría justamente retomar únicamente para terminar esta parte, Romanos 16, de lo que hablaba mi hermano Claudio. Es una de las pocas cartas donde se dan tantos nombres en el apóstol Pablo. En todas suele tener salutaciones finales, pero esta de verdad es una lista más extensiva. Sale Junias justamente en uno de estos versículos, pero más allá de la confusión que puede existir, tenemos claros, por ejemplo, el versículo 1 y 2 hablan de Febe, una hermana, y lo dice de esta manera, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. Pablo, hermanos, es un ejemplo justamente de alguien que supo dar esta igualdad, esta equidad a todo su equipo de trabajo. Primeramente porque no discriminó a ninguno de los dos, no es que tuviera solamente mujeres o solamente hombres. Para Pablo cualquiera de los dos géneros era apto, para enseñar era apto, para tomar la escritura y para fungir, como en este caso dice, como una diaconisa, como una servidora de una iglesia, mis hermanos. Dice que los invita a los romanos a que la reciban de esta manera porque dice que cualquier cosa que necesite, ella ha ayudado a muchísimos y también a él mismo ayudó a Pablo. Menciona a Priscila y Aquila, menciona más adelante también en el versículo número 12 a Trifena y a Trifosa, también dice a Pérsida, que es amada y que ha trabajado mucho en el Señor. El versículo 6, María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. El capítulo 16 de Romanos, hermanos, nos habla de una actitud correcta que tuvo el apóstol Pablo, alguien que justamente involucró a cualquiera de los dos géneros sin discriminar en ninguna forma y justamente valoró y reconoció en esta epístola el trabajo que hacían en el Señor, mis hermanos. Pablo entonces nos enseña justamente una de las mejores formas en las que podemos actuar en contra, justamente que tengamos siempre la oportunidad de hacerlo, de involucrar, de tener la oportunidad de exhortar y reconocer las muchísimas habilidades que tenemos cada uno y sobre todo en unión, hermanos, que podamos tener en cuenta esto, es importante. Vamos a pasar al párrafo número 6, se lo voy a dar a mi hermano Gustavo y pues ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Igual si quiere suponer, hermano, nada más que sí le pido que seamos muy breves, yo creo que sería ya la última participación de esta escuela sabática, mis hermanos. Vamos a leer el 6 y el 7, por favor, hermano, justamente para que ya podamos también ir concluyendo.
Dice, otro elemento por el que debemos procurar eliminar la violencia hacia la mujer hace referencia al modelo de conducta que se puede heredar a nuestras hijas e hijos. Cuando un matrimonio normaliza algún tipo de violencia contra la mujer de forma inconsciente, hace que sus hijas acepten o toleren la violencia de sus parejas sentimentales o que incluso lleguen a buscar a un esposo que tenga este comportamiento observado en su hogar. Por su parte, los niños criados en este contexto pueden llegar a sentir que sus condiciones de hombre les exige comportarse de forma violenta contra las mujeres. Debemos procurar que el modelo de conducta que se observe en casa sea uno en el que predomine el amor, el respeto, la tolerancia y la amabilidad en el matrimonio, para que esto mismo quede sembrado en el corazón de nuestros hijos e hijas y emerja en el momento en el que formen su propio hogar. La palabra del Todopoderoso insta al varón a no ser desapacible con su esposa, amarla y darle honor, y no hacerlo implica una falta tan grave que le vuelve a un hombre indigno de ser escuchado cuando clama a Dios en oración. Colosenses 3:19 y 1 de Pedro 3:7. Brevemente, hermano, yo quisiera comentar un punto que se vio a mitad de la escuela, muy interesante. Debemos de tener cuidado a veces de hacer estas divisiones. Lo hacemos inconscientemente porque es parte de nuestra condición de ser humano y de ser social. No podemos decir que el Hijo de Dios no lo hace. A mí, desde mi perspectiva, es riesgoso, porque dice el Hijo, en una parte de la escuela dice, el Hijo de Dios no debe ser violento. No, es riesgoso porque muchas veces somos violentos por omisión, porque no conocemos, no tenemos idea. Se criminaliza al hombre a partir de esto que mencionó en un principio, de que su condición, de que no controla el impulso o la libido. No, nosotros como seres humanos tendemos a la violencia, sí, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque nos cuesta desarrollar, primero, trabajar nuestro narcisismo, que tiene que ver con la capacidad de poder ver a los demás. Ese es el primer punto. El segundo, no debemos olvidar que tenemos nuestra carne, nos da cierta naturaleza, y lo dice el apóstol Pablo, la lucha de la carne con el espíritu. Entonces no podemos decir que al ser hijo de Dios ya no somos violentos, porque muchas veces caemos en eso. Y nosotros como hombres no damos cuenta de la violencia hasta que la vemos, hasta que nos comentan esta situación. Pero ojo, ese punto a veces nos lleva, no como hombres no debemos también caer en una situación de que somos el principal factor, porque el hombre también es víctima de violencia. Decía una maestra de la universidad, ¿quién nos enseña a ser hombres? Las mamás, las mujeres. Entonces, el concepto que usan algunas feministas, que se llama patriarcado, nos violenta a ambos sexos. Entonces, es una situación hablar y decir, no, es que los hombres violentan a las mujeres, principalmente es una realidad, hay estadísticas. Pero también es una situación en la que hay un sistema económico, político y social que construye cuerpos diferenciados y que nos hacen comportarnos de una manera y que nosotros no lo hacemos consciente. Entonces nosotros no podemos decir, es que los hijos de Dios no lo hacen, porque entonces diríamos en la iglesia no pasa. ¿Y a pocos no pasa? Esa es una pregunta interesante. Entonces no podemos decir eso porque, como lo decía el hermano Daniel, lo decía el hermano Ateo, y muchos hermanos, no podemos invisibilizar lo que pasa. No podemos caer en una suerte de puritanismo, decir, no, en la iglesia no pasa, no, aquí no, porque todos somos hijos de Dios. No, sí pasa. Y es nuestra responsabilidad como hermanos el podernos amonestar, el podernos corregir y el poder establecer unas nuevas normas de convivencia en nosotros como iglesia. Más allá, no veamos eso de el mundo allá afuera es malo, horrendo, no, también pasa aquí, y es justamente este tipo de escuelas que nos pueden posibilitar el mejorar nuestras reglas de convivencia. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Gustavo. Qué bueno que lo menciona, justo ahorita algo que mencionábamos al inicio de la escuela. Mi hermana Margarita, no sé si nos vaya a dar tiempo de... Porque tanto el hombre como la mujer tienen características que nos complementan unos a otros. No solamente el hombre es poderoso o débil, o la mujer es la poderosa o fuerte. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver y ayudarnos, porque dice aquí que si se cae uno, el otro lo levanta. Y si pasa esta cosa, también, y así va dando ejemplos. Y finalmente dice,
porque cordón de 3 dobleces no es fácil que se rompa. Muchas gracias, hermana Margarita. Qué buena oportunidad para poner la siguiente diapositiva y concluir, hermanos. Primeramente, fomentando el pensamiento correcto. Es cierto lo que dice mi hermano Gustavo, el momento en el que nosotros negamos las faltas y negamos la oportunidad de mejorar, nos estancamos y somos incapaces realmente de hacerlo. El pensamiento correcto lo veíamos Romanos, tenemos muchos ejemplos en la Escritura que también se mencionaban, Timoteo 1.15 también, segunda de Timoteo 1.15 lo dice, ¿no? Al final del día Pablo, en su instrucción, como un hijo que tenía en la fe, Timoteo, lo instruye para entender la importancia de la colaboración de ambos géneros, independientemente de las circunstancias. Pablo buscaba este tipo de enseñanza, de instrucción, en este caso a Timoteo. La siguiente diapositiva, por favor, mis hermanos. Y lo último que también decía mi hermana Margarita, el objetivo final, hermanos, es justamente, primeramente, lo que dice Proverbios 18:22, no lo vamos a leer, pero lo conocemos, dice: el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y el que sí vamos a leer, hermanos, es Primera de Pedro, está después de nuestro versículo que memorizábamos, es Primera Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dios creó dos géneros no por coincidencia, mis hermanos, ni fue un error. Los creó así porque somos diferentes y esas diferencias son las que nos hacen fuertes, son las que nos hacen poder colaborar. Y el objetivo final de nuestro Dios es justamente no solamente que nos podamos entender, sino que una vez que nos entendamos, que podamos colaborar en el mismo pensamiento, en un mismo espíritu. Dice así, capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, de la primera epístola de Pedro, versículo 8, y finalmente sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esa es la invitación final, hermanos, que podamos también colaborar en ambos géneros, evitando la violencia. Y también una frase que dice así: a veces, hermanos, llegamos a tener este tipo de incidentes por el temor, y dice que nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora, hermanos, este momento de nuestras vidas es el momento de que podamos comprender más para que temamos menos. Esto, hermanos, es la invitación que nos da la escuela sabática, que podamos llevarla en nuestros corazones y podamos entender la manera de ser mejores. Vamos a pasar también a las preguntas, que es importante que veamos cómo lo fuimos abordando a lo largo de la escuela sabática y cada una de ellas tuvo una oportunidad de ser escudriñada. La pregunta 1 dice así: ¿cuál es la causa de la protesta que las mujeres hacen en la actualidad, los hombres o los actos de violencia y desigualdad? Hermanos, son los actos de violencia y desigualdad que desgraciadamente a veces canalizamos en una persona o en un género. Pregunta 2, ¿cuál es el motivo por el que Dios creó a la mujer? Génesis 2:18 habla de esta ayuda idónea, pero encontramos otros muchos de cómo existe una colaboración mutua, de cómo el objetivo era que fuéramos una sola carne. Pregunta 3, por el hombre que tiene esposa, bueno, supongo que era por qué, ¿no? ¿Por qué el hombre que tiene esposa tiene la benevolencia de Dios? Comente. Bueno, Proverbios 31, 11 y 12, hermanos, justamente lo estábamos leyendo y menciona pues estas virtudes, la colaboración que existe en el seno de un matrimonio. Cada uno quizás tiene una respuesta personal y eso sería maravilloso que lo pudiéramos colocar aquí. 4, de acuerdo a Proverbios 31, 10, ¿la mujer es fuerte o es débil? Particularmente fuerte, hermanos, es lo que dice este versículo. El 5 dice así: según Primera de Pedro 3:7 enseña que la mujer es frágil o que se le debe dar honor. En realidad menciona que se le debe dar honor, y lo que dice sobre la fragilidad lo menciona en cuestiones físicas, en cuestiones de tener un especial cuidado, lejos de tratar de minimizar su capacidad. La pregunta 6 dice así: los casos citados en segundo libro de Samuel 13, 12 y 14 y números 27, 1 al 4, ¿qué tipo de violencia se aprecia? La primera es física y sexual, aparte de las otras que también observábamos, y la segunda es económica, hermanos, o patrimonial. Pregunta 7, ¿ha sido testigo de algún caso de abuso en contra de las mujeres? Esta pregunta, hermanos, es totalmente personal, pero considero que probablemente todos nosotros hemos sido quizás testigos o desgraciadamente nos está faltando la sensibilidad para detectarlo. Pregunta 8, explique primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 12. Yo creo, hermanos, que este es un llamado a la unidad, a la empatía, también a la igualdad entre nosotros y sobre todo a que entendamos que de todas maneras somos creación ambos de Dios y eso es lo más importante que tengamos en nuestra mente.
Pregunta 9. ¿Cómo debe ser el trato del esposo hacia la esposa? Lo que dice Efesios 5:28, que sea amable, que sea apacible, comprensivo, con entendimiento según ciencia, decía también Pedro, y con amor. Pregunta 10. ¿Cuáles son los peligros de la violencia contra la mujer? Pues dice aquí particularmente Pedro que las oraciones de ellos pueden ser impedidas, pueden dejar de ser escuchados por nuestro Dios. Mis amados hermanos, me gustaría únicamente concluir con la última diapositiva. Existió una mujer en el siglo XIX que tuvo muchas dificultades en su vida, fue una científica muy grande, realmente tuvo esta vida muy, muy complicada. Nace bajo una Polonia en 1867 que estaba reinada por la Rusia de los zares, se le impide la educación de todo tipo, particularmente la superior, porque estaba prohibido que una mujer estudiara. Pues recibió muy buena parte de su educación de manera clandestina, y realmente al final de todo, mis hermanos, tuvo muchas oportunidades de salir adelante. Conoce a su esposo en París cuando logra ahorrar durante varios años para tener esta educación en un país donde podía tenerla, y su esposo, que conocía la mentalidad del mundo en esa época, decide motivarla, decide empoderarla para que pueda ella continuar con sus estudios en ese mismo país. Después de mucho tiempo regresa a su país en Polonia y también la siguen negando a pesar de sus estudios y sus avances. Y hermanos, quisiera que entendiéramos de esta historia también de ella, que tuvo ella la oportunidad primeramente de sobreponerse a la adversidad que tuvo, que la idea es que no exista, pero se sobrepuso a esta adversidad y al final, hermanos, fue la primera mujer de la historia en ganar un premio Nobel. También fue la primera persona, no solo mujer, la primera persona que ganó 2 premios Nobel, el de física y el de química. Junto a su esposo descubrieron 2 elementos nuevos que son el polonio y el radio, y pues desgraciadamente ella fallece tiempo después de su esposo debido a la radioactividad a la que estuvo expuesta durante los años de su investigación. Pero gracias a su investigación, hermanos, ella sentó las bases de muchísimas cosas que hoy damos por sentadas, como los rayos X, por ejemplo, o también la energía limpia que obtenemos a través de plantas nucleares. A pesar de esto, hermanos, ella pues está orgullosa al final de sus días por toda la investigación que hizo, que le causó ciertamente una muerte un poco desafortunada, pero esta frase que veíamos en la diapositiva es algo que también debemos de llevarnos, hermanos. Nadie puede construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno debe trabajar para su propia mejora. Todas las frases que también estuvimos viendo a lo largo de la presentación son de ella, mis hermanos. Fue una persona que tuvo la oportunidad de entender que ciertamente no eran las personas necesariamente, sino una idea que existía en esos tiempos, que vemos que a la fecha sigue existiendo, y la invitación, hermanos, es a que podamos considerar todos los comentarios, lo que leemos en la Escritura, para que comencemos con nosotros mismos y posteriormente también podamos transformar la congregación y eventualmente también transformar nuestra sociedad. Mi deseo, mis hermanos, es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.